que significa que alguien que estaba en un camino lejano es pospuesto para un segundo pesaje en el trabajo. El Zohar dice, Rabí Yossi dijo, hombre, hombre, 2 veces. ¿Por qué? Él responde, un hombre que es hombre apto para la recepción de un alma elevada, pero se ha dañado a sí mismo porque él se ha profanado. Hombre significa que es digno de ser un hombre o en un camino lejano, ya que una persona que es impura es profanada desde arriba. Y dado que está impuro desde arriba, está muy lejos de ese lugar y ese camino al que se aferran los descendientes de Israel. Rabí Yitzhak dijo, está escrito, si alguno se vuelve impuro para un alma o en un camino lejano, que es el significado de la palabra o, Rabí Yossi dijo, aquí cuando dice impuro para un alma significa antes de que se profane desde arriba. Pero cuando dice aquí un camino lejano, significa que después de haber sido profanado desde arriba y cayó a un camino lejano que es la Sitra Achra, del otro lado, esto significa que ambos estarán desprovistos de la Kedusha, de la santidad, desde arriba, y no harán Pesaj cuando Israel lo haga. Hasta aquí sus palabras. Nuestros sabios dijeron, cuando uno viene a profanarse, le abren. El que viene a purificarse es ayudado. Debemos entender lo que está escrito aquí, que cuando una persona es impura es profanada desde arriba. No dice que le abren, sino que está profanado desde arriba. Además, debemos entender por qué le abren, ya que el Creador no se queja de sus creaciones. Rashi interpreta que el Creador no difama sus creaciones. Entonces, ¿por qué se le da desde arriba alguna ayuda que es en perjuicio del hombre? Por el contrario, debería haber sido ayudado. Como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado. Si no se le brinda ayuda para su beneficio, al menos no deberían hacer arriba un acto que es en su detrimento. Ciertamente hay muchas explicaciones en lo literal, pero debemos interpretar esto en el trabajo. Se sabe que cuando uno observa la Torah y las mitzvot a la manera del público en general, que significa recibir recompensa y no prestar atención al tema de con el fin de otorgar, ve que cada día avanza en el trabajo, ya que esta es la verdad. En la práctica, todo lo que una persona hace está registrado a su nombre, y en ese estado llamado lo lishma, no por su nombre, uno no puede ver qué es lo lishma, es decir, que no puede ver que hay una cuestión de carencia aquí, que debería ser lo lishma, es decir, el nombre de la Torah. Mientras él está trabajando en lo lishma, en cambio, las cosas que hace generalmente le iluminan. Como resultado, no puede ver ninguna deficiencia en sí misma, ninguna carencia. Es decir, en términos del público en general, hay una corrección que las cosas que hace iluminan para él como luz circundante, que es una corrección en el nivel de las acciones. Por tanto, uno debe tener cuidado de no menospreciar la práctica de la Torah y las mitzvot, incluso si es solo en acción y sin ninguna intención. Incluso si una persona hace sus actos por coerción, todavía se considera una gran cosa. Por lo tanto, las personas que aún no pueden trabajar en la intención con el fin de otorgar, tienen una corrección en que no encuentran ningún defecto en las cosas que hacen, por lo que estarán felices con su trabajo, como está escrito. Sirve al Creador con alegría, pero al contrario, cuando un pensamiento y un deseo llegan a la persona y comienza a sentir que debe haber una cuestión de intención al observar la Torah y las mitzvot, se despierta para actuar en no recibir recompensa, sino con el fin de otorgar. Entonces comienza un nuevo orden. El orden es que en ese momento una persona cambia a trabajar a la izquierda cuando comienza a criticar sus acciones si son con el fin de otorgar
y entra en el trabajo llamado tumá, impureza, y tahara, pureza. Esto significa que él comienza a trabajar en la purificación de las vasijas. Es imposible trabajar en la pureza, tahara, antes de saber qué es tumá, que es la impureza. Es decir, no es suficiente que esté escrito que existe el asunto de la impureza, tumá, sino que uno debe sentir qué pérdidas causa la impureza, lo que pierde al saber que está profanando, es decir, lo que ganaría si no fuera impuro, y lo que pierde ahora que ha sido profanado. En otras palabras, aunque antes de comenzar el trabajo de otorgamiento sabía que había impureza y pureza, no sabía por qué la impureza era mala y la pureza era buena. Tanto, uno debe participar en el reconocimiento del mal. Significa tratar de comprender que el deseo de recibir para uno mismo se llama tumá, impureza. Es decir, que la tumá, la impureza, lo aleja de la kedushá, de la santidad. Es decir, lo aleja del Creador, como está escrito. Serás santo porque yo, el Creador tu Dios, soy santo. Esto significa serán ascetas, es decir, así como el Creador otorga, el hombre debería tratar de hacer que todas sus acciones sean como otorgante. Y esto se llama Kedushá. Lo opuesto a esto se llama Tuma, impureza. Una persona debe pedirle al Creador que lo ayude a comprender el mal que se encuentra en el deseo de recibir para uno mismo, lo que significa que el Creador lo ayude a sentir la pérdida que el deseo de recibir para sí mismo le causa, y cuánto podría ganar si tuviera el poder del deseo de otorgar. En otras palabras, la gran tumá, la gran impureza, o la pequeña tumá, la pequeña impureza, y la gran kedushá, la gran santidad o la pequeña santidad, no se miden por el tamaño de la tumá o kedushá, sino por la medida de daño que trae la tumá y la medida de importancia que trae la kedushá. Es decir, cuánto sufre cuando sabe que es impuro y cuánto placer siente cuando sabe que está en la Kedusha. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos acerca de lo que nuestros sabios dijeron. Que viene a profanarse le abren. Preguntamos, el Creador no se queja de sus creaciones, entonces, ¿por qué está le abren escrito? Esto implica que se le muestra que pueden entrar más profundo en la tumá, en la impureza, mientras que antes de venir a profanarse, el lugar de la tumá estaba cerrado. Y solo cuando viene a profanarse, le abren. Desde arriba, deberían haberse apiadado de esa persona como está escrito, y sus misericordias están en todas sus obras. Debemos interpretar el significado de el que viene a profanarse. Significa que quien quiere comenzar el trabajo de otorgamiento no puede trabajar con el fin de otorgar, a menos que sepa la pérdida de trabajar con el fin de recibir. Por lo que ahora conoce la medida del mal que existe en el deseo de recibir para uno mismo, es decir, cuál es la medida del mal que se encuentra en el deseo de recibir que se llama tumá, impureza, que es lo contrario a la kedushá, santidad. Le pide al Creador que le haga saber la medida de lo malo que se encuentra en el deseo de recibir, que se llama impuro, lo que significa impuro para el alma. Cuando le pide al Creador que le ayude, la respuesta a eso es, le abre para ver el mal que existe en la tumá, en la impureza, del deseo de recibir. Aquí hay dos discernimientos. Número 1, llegar a la impureza. Y número 2, ver que ya es impuro y querer ver más de lo que es, de lo que ve ahora. Pide ver más, recibe ayuda desde arriba. Como está escrito acá en el Zohar, una persona que se profana es profanada desde arriba. En otras palabras, una vez que le abren,
y ve que se ha profanado y pide que se le muestre más la verdad de que está tan lejos de la Kedusha, es profanado desde arriba. Es decir, recibe ayuda desde arriba al mostrarle la pérdida que se encuentra en el deseo de recibir para uno mismo. Esto se considera como llegar a un estado de reconocimiento del mal. En ese momento, una necesidad nace en él llamada Kli, vasija, para que el Creador lo ayude y le dé la pureza, como está escrito. Y rociaré sobre ustedes agua pura. Con esto podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué dice el Zohar, una persona que es impura es profanada desde arriba? Después de todo, el Creador no se queja de sus creaciones. La respuesta es que profanarla desde arriba es una ayuda. Es decir, que se le ayuda desde arriba para que vea la verdad de cómo el deseo de recibir es malo e impuro, ya que ahora está pidiendo esta ayuda porque quiere ver la verdad sobre qué es el mal. En consecuencia, debemos interpretar lo que el Rabí Yitzhak pregunta sobre Rabí Yossi, quien dice sobre el versículo, hombre, es impuro para un alma o en el camino lejano. Un camino lejano también se considera como tumá, pureza, y cuando es profanado, desde arriba se le llama un camino lejano. Está escrito, en un camino lejano, lo que significa que son dos cosas. Es decir, que un camino lejano no es tumá, no es impureza. El Rabí Yossi explica, cuando dice impuro para un alma, significa antes de que se profane desde arriba. Y aquí cuando dice en un camino lejano, significa que después de haber sido profanado desde arriba y cayó a un camino lejano, que es la Sitra Achra. Debemos interpretar que hay dos discernimientos en la tumá, en la impureza en el camino de trabajo. Número 1. El que viene a profanarse, lo que significa ver si el deseo de recibir es tumá, es impureza, es decir, que inflige necedad en el corazón. En ese momento le abren para ver el mal. Pero antes de que una persona llegue a profanarse, lo que significa ver lo malo en él, hay una corrección desde arriba que una persona no es capaz de ver el mal, ya que hay una regla de que no se le muestra al hombre más de lo que se puede corregir en uno mismo. Es como en la corporalidad. Cuando a uno no se le dice la enfermedad verdadera y el hombre es incapaz de curarla. Por esta razón, precisamente aquel que llega a profanarse y quiere ver la verdad, le abren. Quiere avanzar y pide para que se le muestre la verdadera medida del mal que se encuentra en el deseo de recibir para sí mismo, entonces se le da una ayuda desde lo alto. Esto significa que lo profana desde arriba. Es decir, se muestra desde arriba el daño en la tumá, en la impureza. En ese momento comienza a pedir desde el fondo del corazón que el Creador le dé el deseo de otorgar en lugar del deseo de recibir que tiene por naturaleza, para recibir una segunda naturaleza que es un regalo desde lo alto. Con esto podemos interpretar lo que está escrito. Significa que ambos estarán desprovistos de la Kedusha desde arriba y no harán Pesaj cuando Israel lo haga. En otras palabras, tanto cuando una persona está en el primer estado, cuando llega a ser impuro, como cuando está en el segundo estado, cuando está en un camino lejano, cuando se le muestra desde arriba lo alejado que está de la Kedusha, él no puede hacer Pesaj cuando Israel lo hace. Debemos interpretar que Israel significa que él ya está
en la cualidad de Israel, lo que significa que ya está en un estado de Yashar El, directo al Creador. Esto implica que todas sus acciones están dirigidas directamente al Creador. Se considera que está en la línea derecha, que es pureza, es decir, pureza de las vasijas. Cuando todas sus acciones son por el bien del Creador, esto se llama Lishma. Como se dijo, el Rabí Meir dice, el que aprende Torah Lishma, los secretos de la Torah le son revelados. Debemos interpretar que cuando una persona es recompensada con la cualidad de Israel, este es el momento de hacer la ofrenda de Pesaj. Israel significa pureza, y cuando una persona se purifica, este es el momento de dar el sacrificio al Creador, donde dar el sacrificio se considera como completitud. Así es como está escrito en el Zohar. El Rabí Yehudá comenzó y dijo, sirve al Creador con alegría. Si dice que así es el trabajo del sacrificio, esto no es posible. Dado que ese hombre ha violado el mandamiento de su amo, el mandamiento de la Torá, y se arrepintió ante su amo, ¿con qué cara se levantará ante él? De hecho, ¿con qué se corrige? Es por esos sacerdotes y levitas que completan la alegría y el canto para él. Él interpreta allí en el Sulam que este asunto será corregido por un orden de 3 líneas. Es por eso que cuando hablamos del sacrificio de Pesaj, que es el asunto del éxodo de Egipto, el indicio es que nuestro trabajo debe ser que primero debemos lograr la pureza y luego viene la cercanía y somos recompensados con la Kedusha. Sin embargo, una persona debe creer que cuando se despierta para entrar en el trabajo, que esto viene a él desde arriba, lo que significa que se le acerca desde arriba, por lo que tendrá una conexión con la Kedusha. Ciertamente debe dar las gracias al Creador por sacarlo del estado de bajeza y por elevarlo al dominio de la Kedusha. Significa que comenzó a sentir que hay un lugar más elevado para recibir el sustento. Que su sustento no necesariamente debe ser como el de los animales, sino que debe recibir sustento del nivel del hablante. Y cuanto más agradece, más agranda ese sentimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, debe saber que debe pedirle al Creador que lo eleve a un estado aún más alto que está ahora para ser recompensado con la Torah. Es decir, aunque se describe a sí mismo que el estado en el que se encuentra es muy importante, es decir, que no puede imaginar una mayor importancia en el mundo, todavía debe decir, por mucho que represento mi estado actual como muy importante, todavía no puedo representar la verdadera importancia. Por mucho que represento un estado de grandeza, debo decir que, aunque estoy tan agradecido con el Creador, como sea posible por encima de la razón, digo creyendo que hay un estado más elevado del que tengo ahora, y estoy pidiendo que me dé un regalo grande. Con esto deberíamos interpretar lo que está escrito. Siempre anhelaré, lo que significa que hay grados más elevados de los que me puedo imaginar, aunque uno debería saber que en la medida que aprecie el estado actual, es realmente más importante porque la persona no puede comprender el valor de un pequeño momento de espiritualidad. Aún así, por encima de la razón, él cree y pide por ello. Este es el significado de las palabras siempre anhelaré, que significa que podría representar que hay más grandeza de la que puede representar. Este es el significado de lo que está escrito. Y añadiré
a toda tu gloria. Esto significa que, aunque ahora te alabo, te pido poder alabarte más de lo que puedo y quiero aumentar tu gloria. Sin embargo, cuando uno debe hacer una evaluación sobre su estado espiritual y la persona es llevada ante el juez dentro de su corazón, entonces él le daría el veredicto, ya sea que uno sea culpable o inocente, es decir, que a veces el juez lo absuelve porque no puede pagar deudas que debe pagar. En ese momento, una persona necesita misericordia. Es decir, a veces el juez, dentro de su corazón, pertenece a los malvados, ellos que condenan a su hacedor y no a ellos mismos. De esto resulta que estos jueces hacen que una persona vaya a la prisión de los criminales contra el rey, como está escrito: habitantes de la oscuridad y la sombra de la muerte, prisioneros de la pobreza y el hierro, porque se rebelaron contra las palabras del Creador y despreciaron el consejo del Altísimo. Ahora, aunque pueden haber buenos jueces, pero ellos aceptan soborno, es decir, el juez en su corazón está preocupado por su propio beneficio. Por lo tanto, él siempre se pone del lado del perjuicio del hombre. Entonces, una persona no tiene otra opción más que pedirle piedad al Creador y que le dé un juez verdadero. La persona ve que no hay un juez verdadero, sino solamente el Creador. En ese sentido, debemos interpretar lo que el rey David dijo: levántate, oh Creador, busca la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, lo que significa que el Creador será el juez. En ese momento, una persona recibe la fuerza del Creador, porque heredarás todas las naciones, porque entonces uno hereda todas las naciones en su corazón. El orden del trabajo debe ser principalmente sobre una sola cosa: trabajar en contra de la razón del hombre. Es decir, cuando se le dice a una persona que debe trabajar por el bien del Creador y no para sí mismo, esto va en contra de la razón del hombre. Después de todo, está escrito: y vivirá de ellos y no que muera. Se deduce que esto contradice el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Podemos interpretar esto a través del asunto de la prueba a Abraham. Por un lado, el Creador le dijo: porque a través de Isaac tus descendientes serán nombrados. Pero luego está escrito: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, y ofrécemelo allí como una ofrenda quemada. Deberíamos interpretar esto en el trabajo. Tú, Ben, es decir, hijo, proviene de la palabra biná, que significa habana o comprensión. Tu único significa la única comprensión que hay en el hombre, que el hombre protege con su corazón, alma, para que no se produzca ningún daño, es decir, el deseo de recibir en beneficio propio. Y ofrécemelo como una ofrenda quemada significa sacrificar el deseo de recibir en beneficio propio, cancelarlo y trabajar solo con el deseo de otorgar y no con el deseo de recibir. Después él dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho. Debemos interpretar que no debemos decir que debe anular el deseo de recibir. Más bien, uno debe trabajar para poder usar el deseo de recibir con el fin de otorgar. Y las partes que no puede dirigir para otorgar están prohibidas de usar. Podemos interpretar esto por lo que le dijo: y a Abraham fue y tomó el carnero en lugar de su hijo. Carnero se llama Biná, como está escrito en el Zohar, donde pregunta:
¿por qué un carnero y no un cuerno? Él responde que un carnero es considerado como biná y un cuerno es malhut. Debemos interpretar que malhut es el deseo de recibir. Por lo tanto, a las vasijas de recepción que no podemos dirigirlas para que funcionen con el fin de otorgar, están prohibidas de usar. En lugar de ellas, usamos las vasijas de biná que se llaman vasijas de otorgamiento. En consecuencia, podemos entender que cuando una persona siente que no está bien, que es un pecador, no se trata de él porque hizo muchas malas acciones, ya que existe una regla. Transgrede y repite, se vuelve para él como permitido. Por lo tanto, muchos pecados no hacen que uno sienta sus defectos. Más bien, el tamaño del pecado se mide por el sentimiento del hombre de cuán lejos está el Creador. En otras palabras, en la medida en que uno siente y cree en el Creador, en esa medida siente lo lejos que está el Gran Rey. Esto significa que cuando siente que es un pecador, debe saber que el Creador le dejó sentir un poco, que hay un Rey en el mundo. Este sentimiento que recibió de arriba le hace sentir que es un pecador. Sin embargo, debido a que él no tiene conexión con el Creador, ¿cómo es posible que él pueda sentir de que él ha pecado ante el Creador y que hizo cosas malas que están en contra de la Torah? Cuando no sabe que existe el dador de la Torah en el mundo. Más bien, la sensación de pecado está de acuerdo con la medida de fe en la grandeza del Rey. Hasta ese punto puede sentir la medida del pecado. Esto significa que el pecado se mide en alguien quien falló. Esto es lo que dijeron nuestros sabios. El asunto de la vergüenza depende de quién avergüenza y quién tiene vergüenza. Debemos interpretar que, si quien avergüenza es inteligente, puedes saber que si avergüenza a alguien que es grande, es un pecado grave. Es decir, quien avergüenza tiene el intelecto para apreciar el tamaño y la importancia de quien está avergonzado. Resulta que ha cometido un pecado grave. Sin embargo, si quien avergüenza no tiene el intelecto para apreciar la importancia de quien está avergonzado, no se puede decir de él que ha cometido un pecado grave y necesita una gran expiación por la falta que ha fallado en alguien. Por lo tanto, según la sensación de la grandeza del Rey, también lo es el pecado. Tanto, si una persona es justa y comprende algo de la grandeza del Rey, su falla es ciertamente mayor que la de una persona común. Resulta que siempre medimos la importancia por el Rey que una persona tiene de acuerdo con los sentimientos de la persona. Por lo tanto, si uno siente que ha pecado, debe ser que se le dio desde arriba un acercamiento a la Kedushá y por eso, por lo que siente que ha pecado. Esa es la razón por la que siente que ha pecado. Es así como dijo mi padre y maestro Balasulam acerca de lo que dijeron nuestros sabios, que el Creador es meticuloso con los justos, como el grosor de un cabello que está escrito. Así está escrito. Y alrededor de él estaba muy tormentoso. Él preguntó, ¿por qué merecen más castigo que otros? Dijo que él, que es justo, dice que el Creador es meticuloso con él como el grosor de un cabello. Por lo tanto, cuando uno siente que ha pecado, no debe alarmarse. Al contrario, es una señal de que lo están acercando desde arriba. Por lo tanto, debe sobreponerse y asumir el yugo del reino de los cielos y tendrá éxito.